Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a terminar de ver lo que es balanza de pagos y vamos a utilizar la información de la balanza de pagos, o sea, vamos a ver una manera de modelizar las informaciones que nos llega de la balanza de pago para utilizarla en nuestro modelo Mandel-Fleming. Como les decía, todo el objetivo aquí era poder analizar una situación un poco más realista que es de movilidad imperfecta de capitales y a esto vamos a llegar, ¿ok? Em, Resumen de lo que hemos visto y de lo que tienen que tener claro para este video. La identidad de contabilidad nacional, o sea, la definición del PIB en economía abierta se puede reescribir de manera totalmente equivalente como S-I, o sea, ahorro, S savings, o sea, ahorro privado, que significa renta disponible al neto del consumo. Entonces, ahorro privado más ahorro público, si T menos G positivo es porque los ingresos fiscales son mayores del gasto, entonces este es un ahorro público. Entonces, ahorro totale, privado más público, al neto de la inversión es igual a la balanza comercial. Esto significa que si un país registra balanza comercial en superávit, significa que su ahorro total es mayor de su inversión. Aquí no estamos diciendo si está bien o está mal, porque podría estar bien, vamos a estudiar que el ahorro es algo que sirve para el crecimiento de largo plazo, ok, pero entonces, mucho ahorro podría ser algo positivo en general, pero por ejemplo, esto podría ser positivo solo porque la inversión es muy baja, o sea, una economía en la cual nadie invierte nada. Y le hacía el ejemplo, ¿no? Las economías donde la proporción de gente mayor de 65 años es muy alta, son economías en las cuales se ahorra, pero no es muy dinámica, no se invierte nada, entonces no es que sea algo positivo o negativo, estamos mirando los hechos aquí. Ok, entonces les decía, si NX es positivo, significa que un país en el cual el ahorro total es más grande de la inversión. O sea, ¿qué se hace con este ahorro extra? Este ahorro extra, entre comillas extra, básicamente permite al país de poder dar en préstamo, o sea, de prestar al resto del mundo. Prestar al resto del mundo significa que, del punto de vista de los flujos de capitales, son flujos de capitales en salida, que salen del país o negativo, porque los capitales se van al extranjero, ¿ok? Y vamos a ver en qué término. Puede ser porque yo compro título de deuda de empresas, del Estado, etcétera. Puede ser porque yo compro acciones, o sea, título de propiedad, otro título financiero de derivados, etcétera. Entonces, no vamos a entrar mucho en los detalles, pero para comprendernos, lo que sí tienen que tener claro es que NX positivo, o sea, balanza comercial en superávit, significa el país está prestando al extranjero y significa esto entonces flujos de capitales en salida o negativo. Al revés, NX negativo, un país en déficit comercial, para financiar este déficit que corresponde al hecho que el total del ahorro S más T menos G es más chico que I, entonces esta es la situación de Estados Unidos, ¿ok? Como les decía, desde los años 90, tienen un current account, que vamos a ver que la diferencia con NX, pero current account o trade balance para nosotros aquí es negativo, porque tiene un ahorro inferior a la inversión, cómo lo financian esta inversión, si no tienen el ahorro, o sea, ¿de dónde sale? Sale porque se están endeudando con el extranjero y entonces endeudarse significa que están llegando capitales, ¿ok? Entonces son, para hacer el discurso clásico, no sé, los chinos que compran título de deuda o acciones o hacen inversiones directas y vamos a ver, ¿ok? Esto tiene que quedarle claro. Ahora, la balanza de pago entonces es el instrumento estadístico, ¿no? Que resume, registra todas las transacciones entre los residentes y el extranjero, que serían los no residentes de una economía. Esta balanza de pago se compone de tres partes, hemos visto, lo que es cuenta corriente, cuenta de capitales y la cuenta financiera. Ahora, en la cuenta corriente tienen la balanza comercial, y además tienen lo que es el ingreso primario y el ingreso secundario. El ingreso primario, para comprendernos, es lo ingreso, o sea, los capitales que entran aquí dentro del país en el sentido que son los pagos a los factores productivos chilenos, sean trabajadores o
el capital, o sea, si se pagan dividendos, ¿ok? De parte de los extranjeros, al neto de lo que los chilenos pagan al extranjero. Entonces, les da un ejemplo, si una empresa chilena paga una parte, tiene royalties, por ejemplo, tienen que pagar o tiene que pagar dividendo, ¿ok? Porque tienen unos inversionistas extranjeros, ¿ok? Si se pagan dividendos a inversionistas extranjeros, ¿ok? Esto es un pago de factores, un pago que de Chile va al extranjero. Mientras que si unos chilenos tienen acciones de, no sé yo, Tesla, y Tesla paga dividendos, esto entra entonces con signo positivo, ¿ok? Y entra aquí dentro como ingreso primario, renta, ¿ok? La cuenta de capital, que es relativamente menor como de importancia, comprende lo que pueden ser, por ejemplo, transferencia de capital sin nada a cambio. Entonces, por ejemplo, donaciones o food aid, o sea, como se dice, ayuda alimentaria, o si Chile da una ayuda alimentaria a Haití sin querer nada en cambio, ¿ok? Entonces, cuenta corriente, cuenta capital versus después tenemos la cuenta financiera, ¿ok? La cuenta financiera entonces registra todos lo que son lo que nosotros llamamos estos flujos de capitales, que dicho de manera correcta, para decirlo de manera correcta, ¿okay? Se habla de adquisición y disposición neta de activo y pasivo financiero, o sea, compra o ventas de acciones, título de deuda, título de riesgo tipo derivado, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de instrumento financiero y también lo que se llama inversión directa extranjera, que significa si alguien del extranjero viene en Chile y se instala con una empresa, que estamos hablando de capacidad productiva, no inversión financiera, ¿ok? Ok, esto lo podemos ver directamente en la página del Banco Central, pero antes de llegar a la página del Banco Central, que ahora sí vamos a ver, de nuevo, tengo algo que encontré que creo que pedagógicamente mejor de lo que tiene el Banco Central, es lo que propone la Banca Central de Australia. Entonces ahora les voy a mostrar dos gráficos de allá. O sea, este es sacado de la página del Banco Central de Australia, tienen el link más abajo. Y esto le acuerda entonces una vez más que la balanza de pago tiene que estar en equilibrio, porque lo que les decía, el current account se tiene que reflejar, current account más cuenta de capitales, tiene que reflejarse en lo que son los flujos financieros. Entonces, el total va siempre va a tener que dar cero. Entonces, por ejemplo, ¿en qué situación está en Australia? Tienen un current account balance en negativo, están en déficit, y ahora vamos a ver por qué. Y esto se compensa, entonces un current account en déficit, repito, para nosotros en este curso, current account lo vamos a hablar como si fuera solo trade balance, o sea, balanza comercial. No es así, es simplemente que yo aquí no tengo instrumento para modelizar el ingreso primario o el ingreso secundario. Entonces, no pudiéndolo modelizar y analizar, analizamos solo lo que que hemos estudiado, no la balanza comercial. Pero si yo estoy entonces en déficit de current account, ¿cómo es posible estar en déficit? Significa que yo me estoy endeudando, o sea, ¿cómo puedo yo financiar? ¿De dónde viene este NX para nosotros en negativo? Bueno, porque me estoy endeudando con el extranjero. Endeudarse significa que llegan capitales. De hecho, el capital de financial account es impositivo y en mundo ideal se
balancean totalmente y entonces el más, el menos dan cero. ¿Por qué le digo el mundo ideal? Porque en el mundo real los cálculos no funcionan así, porque un poco como el PIB, ¿no? Las tres maneras no le dan el mismo monto porque la estadística económica no son perfectas. Además, esto viene de las fuentes de informaciones son diferentes. De un lado tienen las aduanas y del otro lado tienen los flujos financieros. Además, en la economía globalizada de hoy en día, tener ese record o track de esta es una pesadilla estadística. Entonces, vamos a ver, ahora le muestro que tenemos harto errores, ¿ok? Pero porque aquí tienen el link entonces de esta página de la Banca Central de Australia, que yo creo que está muy bien hecha y muy clara. Aquí nos muestra Current Account. Entonces, la cuenta corriente, el balance de la cuenta corriente, y ellos entonces están en déficit también desde básicamente más que Estados Unidos, más harto tiempo, que básicamente aquí de los años 70. Ahora, como ven, aquí hay un trend. Lo que está pasando es que están en el último trimestre en positivo. No vamos a analizar por qué, por cómo que está pasando. Ahora quiero solo mostrarles los facts. El current account viene de trade balance e income balance, ¿ok? Entonces esto es balanza estos son nuestros NX, trade balance, balanza comercial. Y como ven, en realidad esta balanza comercial es la que le da la variabilidad, ¿ok? Y mientras que la income balance es más bien constante y que la que tira por abajo decimos que está siempre negativo. O sea, aquí le está diciendo que al neto Australia paga al extranjero pago de factores, ¿ok? Entonces estoy diciendo dividendo y salario, más de lo que recibe. O sea, significa que, por ejemplo, muchas empresas tienen que tener inversionista o propiedad de parte de inversionista extranjero, entonces tienen que pagar dividendo, royalties, lo que sea, ¿ok? La contraparte de una current account balance siempre negativo es un capital and financial account siempre en positivo, ¿ok? Entonces, repito, miren exactamente son uno especular que el otro, ¿ok? Porque en el mundo ideal, esto verde y esto, si sumo el verde con el azul, aquí no sé si es azul, esto morado, en teoría, el mundo ideal, esto me tiene que dar cero, sin considerar los errores de estadístico, esto estoy diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Australia, básicamente desde los años 70, que tiene un current account balance en déficit, en negativo, ¿cómo está financiando este déficit? Recibiendo capitales. Entonces, estos son capitales en entrada, que significa que Australia se está endeudando, se endeuda aquí dentro porque está recibiendo capitales. ¿Ok? Espero que esto quede claro, ¿ok? Y como les decía, entonces vamos a ver en términos vamos a ver directamente en la página del Banco Central. Esto lo que les saco de la página del Banco Central, entonces lo tienen aquí en las slides, tienen el link. Justo para tener las definiciones, ¿ok? Entonces, espero que se alcance a ver aquí. No, más grande. ¿Ok? Entonces, tenemos cuenta corriente, cuenta capital. La suma de esto da la capacidad o necesidad de financiamiento y después tenemos lo que es la cuenta financiera y al final los errores y omisiones para ver que la suma de estos al final le tienen que dar cero, ¿ok? Ahora, lo que le quería mostrar es entonces dentro cuenta corriente tenemos exportación e importaciones de bienes y servicios, la renta, ingreso primario y transferencias o ingreso secundario. Como les decía, la renta, o sea, el ingreso neto que los chilenos reciben del extranjero, básicamente estamos, repito, al neto de lo que pagan, ¿ok? Estamos hablando de salario y dividendo. Y vamos a verlo directamente en la página para que sea, espero, menos chico para leerlo o se lee simplemente mejor, ¿ok?
Como ven, lo que es transferencia corriente o ingresos secundarios es algo que en tamaño es más chico que las otras entradas, por eso le damos menos importancia. Después viene la cuenta capital, perdón. Esto ya nosotros no modelizamos de manera explícita, pero repito, me parece, o sea, espero que sea claro qué significa renta. Y repito una vez más, transferencias corrientes son transferencias a cambio de, por ejemplo, donaciones, o sea, que no quieren nada, no implican nada a cambio, un ingreso secundario. Después tenemos la cuenta capital. La cuenta capital es la definición, a ver si lo tenemos, donde lo tengo escrito alguna parte, que se entiende, no lo sé, no lo veo aquí. Como cuenta capital se entiende transferencia de activo no producido, por ejemplo, patents, o sea, patentes, no me acuerdo cómo se dice en castellano, patents, ¿ok? Para comprendernos, cuando uno hace una invención, innovación de producto, proceso, lo que sea, y lo quiere proteger. Pero esto les decía, la cuenta capital es un tamaño relativamente chico, además no sé qué pasó aquí, por lo cual o sea, o sea, no es la parte principal, ¿ok? Ahora, la cosa importante es entonces que cuenta corriente más cuenta capital le suman lo que es necesidad o capacidad de financiamiento. Tenemos un signo negativo siempre desde el 2000, o sea, estos son los últimos solo trimestres, del 2019. ¿Ok? Entonces, negativo significa que en términos de cuenta corriente, Chile está en déficit. ¿Ok? ¿Cómo financia este déficit? Este déficit entonces tiene que tener una contraparte en la cuenta financiera, ¿ok? Efectivamente aquí que nos dice cuenta financiera tiene un valor. Ustedes me podrían decir, ¿por qué negativo? Miren lo que les dice aquí. Los valores negativos reflejan un endeudamiento de Chile con el resto del mundo. Los valores positivos significan un préstamo neto de Chile hacia el resto del mundo. ¿Ok? Entonces lo que les decía yo, si yo estoy en déficit de cuenta corriente, lo tengo que financiar. ¿Cómo? Básicamente me estoy endeudando. Esto significa que estoy recibiendo capitales. Llegan capitales al país y yo me estoy endeudando. Y aquí entonces, o sea, esto es lo que si fuera al revés, ¿ok? Si fuera que yo estoy con un superávit, lo que significa que yo, con un superávit de cuenta corriente, significaría que yo tendría disponibilidad para prestar al extranjero, ¿ok? Entonces, la única cosa que no es súper, o sea, no se confundan de un punto de vista pedagógico, aquí no es top, que salga con el mismo signo, ¿ok? Porque aquí simplemente le estás diciendo el total de la cuenta corriente vale menos 3.527, ¿ok? Esto significa que lo ponen aquí en negativo para decir que me tengo que endeudar de un monto y este monto ¿cuánto es? 3.470. ¿Cómo es que no coincide? ¿Cómo es que no es el mismo? Bueno, porque tenemos errores y omisiones, o sea, errores de cálculo, omisiones simplemente no es fácil, no es fácil registrar todas las transacciones, ¿ok? Entonces, si ustedes suman la error o omisiones con la cuenta financiera, le tiene que dar la capacidad o necesidad de financiamiento, ¿ok? ¿Se comprende? O sea, la suma de estas tres cosas le tiene que dar cero, considerando que esto, repito, no es que tienen que sumar menos 3.000 con más menos 3.000, no, estas dos cosas esto significa que está compensando. Estoy recibiendo capitales, me estoy endeudando para compensar esto que es un déficit de cuenta corriente. Por eso le mostré el gráfico del Banco Central de Australia, porque esto en este caso así se ve más, o sea, es para convencerlo que esto así funciona. Se tiene current account más capital financial account, le tiene que dar cero. ¿Ok? Y entonces aquí lo que es importante es chequear que los montos que chequear que los montos sean consistentes. Cuando no son consistentes es porque estamos calculando mal y entonces como se cierra,
utilizando simplemente el concepto de errores y omisiones, ¿ok? Em, la última cosa que le quería decir, entonces aquí, perdón, en la cuenta financiera se distingue, se hace una distinción entre lo que es inversión de cartera, que significa inversión con acciones, títulos de deuda, etcétera, etcétera, con lo que es inversión directa. Inversión directa, como les decía, son capitales que llegan del país, por ejemplo, a Chile y para instalarse en una capacidad productiva, en una planta, o sea, no es es capital de lo que llamamos nosotros capital físico, ¿ok? Entonces, cuando por ejemplo un país recibe mucha inversión directa extranjera, es una inversión, como más decir, a más largo plazo, porque no es que yo pueda liberar, o sea, si yo invertí e hice una planta de, qué sé yo, producción de batería de litio, no es que la pueda vender de un día a otro, ¿ok? Mientras que, entonces, un poco más estable. Mientras que si yo tengo enormes flujos de capitales simplemente porque están comprando acciones, bueno, las acciones se compran y después se pueden vender y implican una relación mucho menos fuerte con el sistema económico real del país. Espero que se comprenda lo que le estoy diciendo. O sea, algo es que venga capitales para instalarse una planta de producción de batería de litio, algo es que lleguen capitales para comprar acciones de cualquier sea la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque esto significa que estos capitales son mucho más móviles, se pueden vender, como llegan, más fácil que se vayan. Mientras una planta, una vez que yo la he construido, la he puesta en operación, o sea, ustedes son ingenieros, saben mejor que yo, no es que hay algo que se cambie idea de un día para otro, ¿ok? Um, como les decía, no es necesario, o sea, para nosotros con el constraint de tiempo que tenemos, no es el caso de entrar en los mega detalles de lo que tenemos aquí. Por supuesto, si leen algo, tienen curiosidad, cualquier cosa me preguntan, ok, yo aquí voy por un poquito superficial, es solo para lo que necesitamos en términos de modelización, ¿ok? Perfecto, entonces volvimos a las slides. Como les decía, esta es la tabla que le acabo de mostrar en el browser, si tienen el link para ir a ver. Y, entonces, esto, le repito, insisto una vez más, porque, por ejemplo, se lee mucho en la noticia, ¿no? En estos días, si Chile está endeudado, sí o no, con el extranjero. Pero si es inversión directa, es mejor, entre comillas, se comprende que es mejor del punto de vista del lenguaje periodístico que si es inversión de cartera, o sea, si son capitales que llegan para comprar acciones y en general bonos, o sea, títulos de deuda. ¿Por qué? Porque les decía entonces que estos son capitales que se instalan con capacidad productiva y tienen una relación diferente con el sistema económico real del país. Y la última cosa también, cuando hay cambios, justo para decirles, el último ítem, cuando hay que entra activo de reservas, no creo que lo alcanzan a ver, pero lo tenemos la parte aquí en el browser se ve, activos de reserva. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las reservas del Banco Central, ¿ok? También entonces cambios en las reservas del Banco Central. ¿Cuál es reserva? La reserva internacionales, ¿ok? Lo que hemos estudiado, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando si estamos como el Banco Central de Chile intervino vendiendo su reserva de dólares, ¿ok? Esto entra también en la balanza de pago, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, todo lo que, justo para estar seguro que de esto se comprenda bien, ¿cómo entra esto del cual ustedes hemos hablado, perdón, que el Banco Central puede intervenir en el mercado del cambio, si puede intervenir, por ejemplo, como lo hace Chile, o está obligado a hacerlo si estamos hablando de un sistema de cambio fijo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? Hemos hablado vender, o sea, si el Banco Central vende sus reservas internacionales de dólares, entonces vende dólares y compra pesos,
está bajando un ítem de su activo que corresponde a bajar el ítem del pasivo oferta de moneda y entonces esto significa una contracción monetaria. El M que se desplaza hacia arriba. Viceversa, si yo compro reserva, o sea, si yo compro dólares y vendo pesos, sube el ítem activo, sube el ítem reservas, ¿ok? Sube el ítem en el pasivo, significa que está subiendo la oferta de moneda, el M se desplaza hacia a la derecha. Estas son cosas que ya saben. La única cosa que le quería mostrar aquí es cómo entran estos cambios en la balanza de pago. Ojo, si las reservas internacionales suben, ¿ok? Significa que yo estoy comprando comprando dólares a cambio de pesos, ¿ok? Entonces estos pesos, estos capitales salen, porque esto corresponde, por eso le estoy explicando, corresponde a una salida de capitales, lo que significa que entraría como signo negativo. O sea, cuando ustedes van a leer aquí, ¿ok? Van a leer que una salida de capitales entran en total con un signo negativo, mientras que si yo desacumulo reservas, o sea, si las reservas internacionales bajan en términos de la cuenta financiera, entra con un signo positivo, es un crédito. O sea, están bajando las reservas porque yo estoy, en este caso, vendo peso, ¿ok? Vendo dólares, estoy vendiendo mis dólares, estoy desacumulando, entonces están bajando mis reservas de dólares y esto significa que estoy vendo dólares, comprando pesos y esto significa entonces una entrada de capitales, de pesos. Esto, la única cosa que me interesa aquí, que espero que quede claro cómo entra esto que nosotros ya hemos estudiado en términos de los signos aquí en la cuenta, en la balanza de pago, ¿ok? Pero, o sea, es simplemente también aquí, más bien por su curiosidad que por otra cosa, porque nosotros de esto no nos vamos a ocupar mucho. ¿En qué sentido no nos vamos a ocupar? Y ahora llegamos. Todo esto que le conté, ¿a qué sirve en términos de nuestra modelización? Sirve porque la balanza de pago nos dice que cuenta corriente más cuenta financiera tiene que siempre estar en equilibrio. En términos de nuestra modelización, como les decía, cuenta corriente para nosotros equivale a balanza comercial. ¿Saben? Lo que es importante es que ustedes sepan que no es la misma cosa, pero como aproximación para nosotros funciona porque la parte de ingreso primario y secundario yo aquí no sé bien cómo analizarla, ¿ok? No la puedo modelizar, la dejamos un poco al lado. Entonces, cuenta corriente lo traducimos, entre comillas, en nuestra notación, en nuestra modelización con balanza comercial. Cuenta financiera es lo que nosotros hemos estudiado hemos hablado en términos de flujos de capitales, ¿ok? Entonces, la relación que la balanza de pago me da es NXN o NX, perdón, exportación neta más flujos de capitales tiene que estar en equilibrio, tiene que ser igual a cero, ¿ok? Entonces, toda la discusión de balanza de pago me sirve para que ustedes puedan interpretar y comprender esta relación. Entonces, no quiero que se confundan, no es necesario entrar en los detalles de qué tipo de inversión, etcétera. Yo esto del Banco Central, estos gráficos se lo muestro más bien para que esté enchufado con la realidad y vean, pero no hay que preocuparse aquí dentro demasiado de los detalles. Es más bien, repito, es más por curiosidad y para saber cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque yo de aquí en adelante entonces voy a hablar de simplemente exportación neta o balanza comercial, que depende de lo que ya conocen, ¿no? De la renta extranjera, de la tasa de cambio real y de la renta nacional. Y los flujos de capitales. Ahora, los flujos de capitales, nosotros hasta ahora hemos simplemente dicho que
hemos simplemente dicho que los capitales sí hay movilidad perfecta, ¿ok? Entonces voy a una lámina, perdón, necesito mostrarle algo. ¿Dónde está? ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que en movilidad perfecta de capitales, la tasa de interés nominal nacional tiene que ser igual a la tasa de interés nominal extranjera más lo que hemos llamado la depreciación esperada de la moneda, la tasa de e la tasa de cambio nominal. En realidad, como siempre, podría decir epsilon igual a E porque estoy básicamente diciendo que P estrella dividido por P es igual a 1, ¿ok? Entonces podemos continuar con esta aproximación. Ok, entonces esto vale bajo la idea de movilidad perfecta. Si la movilidad es imperfecta, significa que I no es igual a I estrella más la depreciación esperada. I puede ser superior o puede ser inferior, ¿ok? Aquí, ¿cuál es la idea? ¿Se acuerdan lo que hemos ya estudiado? Si I es superior a I estrella más la tasa de depreciación esperada, entonces, por lo que hemos estudiado nosotros, decíamos, si I es superior, yo estoy en un cierto tipo de desequilibrio, es más interesante invertir en el mercado financiero local, esto debería implicar flujos de capitales que entran, o sea, flujos de capitales positivos. Mientras que si I es inferior a I estrella más la depreciación esperada, esto significa que debería observar capitales que salen, o sea, flujos de capitales negativos. Entonces yo puedo decir de esto, podemos modelizar los flujos de capitales como dependiente de la diferencia entre I y la I estrella más la depreciación esperada. ¿Ok? Entonces yo voy a decir que los flujos de capitales dependen de esta diferencia. O sea, esta expresión significa flujos de capitales igual función de, lo puedo escribir así, los flujos de capitales son una función FC que depende de esta diferencia. Esto puede ser positivo, puede ser negativo, depende en qué situaciones nos encontramos. ¿Ok? Entonces, es una ecuación como siempre, como cuando yo le decía consumo igual una cierta función C de la renta disponible. Bueno, aquí le estoy diciendo la misma cosa. Funcione una cierta función, FC, que no sé bien qué forma tenga, pero yo le digo de qué depende, que esto no es un por, esto es un FC de, depende de, ¿ok? Si esto los convence, entonces podemos avanzar diciendo que de aquí en adelante voy a considerar una forma funcional específica. En el de Gregorio lo encuentran desarrollado por una situación más general, o sea, de la forma funcional no específica. Yo pero creo que en términos de pedagógico, por el tiempo chico que tenemos, etcétera, está bien si le damos una forma funcional y con esta nos quedamos, ¿ok? Perdón. Ups. Entonces, les decía que a estos flujos de capitales le vamos a dar una forma funcional bien específica y va a ser la siguiente, una constante que voy a llamar K barra que multiplica I menos I estrella menos la depreciación esperada. ¿Ok? Ahora, entonces, repito una vez más, hasta la versión más general que pueden encontrar en el de Gregorio, le va simplemente a decir flujos de capital son una cierta función de I menos I estrella menos depreciación esperada. Y yo aquí le estoy dando una forma funcional específica que es K que multiplica, ¿ok? Entonces aquí es un K por que multiplica I menos I estrella, etc. Esta es la forma más general. Ok, ¿esto para qué me sirve? Porque miren, a este momento voy a reescribir la expresión de la balanza de pago. Entonces la balanza de pago me dice
NX, que depende de Y, Y estrella, epsilon, más flujos de capitales con esta forma que le acabo de dar. Entonces K barra que multiplica Y menos Y estrella menos depreciación esperada. Todo esto es igual a cero. Démosle, solamente por simplicidad aquí, ok, démosle siempre una forma funcional también a NX de tipo lineal, como la tienen como la tuvieron en el control, ¿cómo se llama? Control de lectura, etcétera. Entonces esto lo puedo llamar, por ejemplo, delta 1 Y estrella más delta 2 epsilon menos delta 3 Y. Y después aquí me queda el K barra que multiplica a dónde voy. Y con esto, una vez que tenemos esta expresión, voy a cerrar aquí. Esto me permite de decir que la ecuación de balanza de pago en una situación más general que sería de movilidad imperfecta de capitales, ¿ok? En la cual entonces los capitales se mueven, pero ¿cómo son los flujos? Bueno, dependen de una cierta constante K que multiplica esta diferencia. Entonces estoy en movilidad imperfecta porque si fuera perfecta, yo sé que Y es siempre igual a Y estrella más esperada, ¿ok? Entonces cuando estoy en imperfecta tengo esta expresión. Y ahora entonces miren, esta que tienen en el rectángulo rojo, la quiero escribir de una manera que sea explícita para representar en mi espacio gráfico del modelo Mandel-Fleming. En el modelo Mandel-Fleming ustedes que tienen Y y Y. ¿Ok? Y entonces, aquí puedo entonces escribir Y es igual a menos delta 1 dividido K barra por Y estrella, menos delta 2 dividido K barra por epsilon, más delta 3 dividido K por Y. Y después encuentro la parte más Y más depreciación esperada. ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Tenemos una relación entre Y, la producción, Y. Reconocen ustedes que como siempre todo lo coeficiente delta 1, delta 2, delta 3, todo esto es siempre positivo. Entonces delta 3 dividido por K es positivo. Lo que tengo yo es una relación, una cierta intercepta, una cierta pendiente positiva entre la tasa de interés y el nivel de la producción. Perdón, aquí se me pasó, se me olvidó ponerle una estrellita. Okay. Si cambia la renta extranjera, si cambia la tasa de cambio que entra aquí, ojo, y entra aquí, o si cambia y estrella, esta curva se desplaza o por arriba o por abajo. ¿Reconocen que esto, con esta situación, yo puedo representar la movilidad perfecta? Miren, la movilidad perfecta yo la puedo representar diciendo que K barra es muy, muy alto. O sea, yo le estoy diciendo, más la movilidad se acerca de los capitales se acerca a la perfección, más pequeña diferencia entre Y Y estrella más depreciación esperada, o sea, si yo tengo pequeña diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés nominal extranjera más depreciación esperada, tengo enormes flujos de capitales cuando K es muy alto. Cuando K es muy bajo, aunque yo registre esta diferencia, no voy a observar gran flujos de capitales, ¿ok? Entonces K, básicamente, está una manera simple para decir que este K me puede representar el nivel de movilidad. Un K muy alto significa movilidad, alta movilidad. Un K muy bajo, baja movilidad. Y tengo el caso extremo. Si K tiende a infinito, aquí tengo K al denominador. Estamos de acuerdo que todos estos coeficientes tienden a 0. Esto tiende a 0, 0, 0. ¿Qué me queda? Y igual, y estrella más depreciación esperada. Entonces, esto es la situación en amarillo, lo que le estoy dibujando aquí en amarillo es la UIP que ustedes ya conocen, que corresponde a la situación K barra que tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, los últimos 2 minutos de paciencia que le pongo un dibujo que le puede
servir para tener enfrente las varias situaciones, ¿ok? Entonces, en general yo tengo la que podemos llamar curva BP, ¿ok? Que tiene expresión general y igual menos delta 1 sobre K barra por Y estrella menos delta 2 sobre K barra epsilon más delta 3 sobre K barra Y y después tengo más Y estrella y la depreciación esperada. Cuando K tiende a infinito, yo voy a tener esta situación, entonces este es por K barra que tiende a infinito y básicamente esto es la situación de movilidad perfecta o lo que ustedes ya conocen que nosotros llamábamos directamente curva UIP. Esta es BP, la BP en azul está dibujada por un K que está entre 0 e infinito, ¿ok? Como lo ponemos 0 no incluido, entonces 0 y infinito. Y el último caso extremo será por K que tiende a 0. ¿Qué tipo de BP voy a tener yo si K tiende a 0? Vamos de nuevo a ver esta expresión. Cuando miren esto que está escrito en el rectángulo rojo, cuando K tiende a 0, entonces toda esta parte tiende a 0. ¿Y qué me queda? Me queda delta Y estrella más delta 1, perdón, más delta 2 epsilon igual delta 3Y. O sea, me dice que Y, me dicen, dame el valor de la tasa de cambio de Y estrella, te digo cuánto vale Y. ¿Depende de Y? No. No dependiendo de Y, entonces el otro caso extremo va a ser una situación vertical donde este valor es Y igual delta 1 Y estrella más delta 2 epsilon, todo dividido por delta 3. ¿Okay? Esto es siempre según mi forma funcional que tengo aquí. Delta 1 Y estrella más delta 2 epsilon dividido por delta 3 porque toda esta parte se está yendo a 0, ¿verdad? Entonces esto es la situación con K barra que tiende a 0. O sea, esta es movilidad perfecta, esta es la situación de movilidad perfecta, esta es una situación de movilidad 0, no hay ninguna posibilidad de mover capitales afuera dentro del país. Piensen a lo que era China en los años 70, por ejemplo. Y esta es la situación más realista, diría, del mundo actual, en la cual hay un cierto nivel de movilidad, pero tampoco es perfecto en el sentido que siempre hay que pagar costos, fees, costo transaccional, costo de tiempo, etc. ¿Ok? Que es desde la próxima vez vamos a poner junta la curva BP de esta manera con la IS y la LM. Cierro aquí, como siempre, cualquier duda o pregunta lo vamos a poder resolver o por mail o si no nos vemos directamente el lunes. Muchos saludos, que estén bien y cuídense. Chao.